Vamos a hacer un repaso, ¿sí? Miren, ya como les dije, el euro dólar, y fue lo que yo les dije, el euro dólar iba a caer a largo plazo, todo este tiempo iba a venir cayendo porque venía haciendo cambios en la estructura, ¿sí? Entonces, toda esta semana, pues era evidente, como dije, que si la estructura en 4 horas cambiaba, en las microtemporalidades también iba a jalar la misma estructura, ¿sí? Entonces, repasando conceptos que nosotros ya sabemos, aquí es facilito, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos dos equal lows en la parte de aquí, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que esta zona de equal lows, por ejemplo, es una zona de liquidez, ¿sí? Entonces esto de aquí, el precio va a venir a cazar, ¿sí? Es sumamente importante reconocer estos puntos, ¿ya? Y podemos ver también que el precio, por ejemplo, formó dos máximos en la parte de acá, ¿sí? Pero si nosotros íbamos a diario, recuerden que aquí había un nivel diario que el precio no pudo romper, ¿sí? Que era prácticamente la mecha que venía de este punto máximo que venía desde acá atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este máximo? El precio simplemente lo quebró, pero no pudo mantenerse por encima. Prácticamente se quedó por debajo y dentro de 4 horas, pues sostuvo aquí una pequeña zona y donde el precio revertió, ¿sí? Entonces, siempre por lo general recuerden que estas zonas de liquidez es donde le prestamos mucha atención porque es donde el precio va a venir a radicar, donde están los dos mínimos iguales o máximos iguales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el primer mínimo que supera a los mínimos de acá, ¿sí? Por lo tanto, el precio ya está creando el cambio de estructura que nosotros conocemos como el market shift más stop hand, donde el precio una vez que radica el mínimo anterior, nos deja habilitado un bloque de órdenes en la parte de acá arriba y nosotros esperamos a que el precio suba a buscar el 50% de este bloque, rechaza el 50% para buscar una posición de venta, donde el objetivo viene a ser el mínimo que quebra los dos mínimos anteriores o el mínimo anterior y el siguiente mínimo viene el mínimo anterior a esta estructura, ¿sí? Entonces ya con el patrón de cambio de estructura establecido, era obvio que esto iba a pegarse una caída. Entonces, si nosotros vemos el bearish order block que tenemos de la parte de acá, podemos ver cómo el precio había subido a buscar el 50% un poquito más y terminó rechazando, donde nos entrega un punto de venta. Entonces, aquí fue la primera posición de swing que nosotros habíamos tomado en el euro dólar, que prácticamente nosotros entramos acá arriba. Recuerden que la entrada se lo busca en 15 o 30 minutos y se busca velas de doji o rechazo, etcétera. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque de esa forma agarramos precisión, de esa forma entramos desde acá arriba, no cuando el precio está acá abajo cerrando, ¿sí? Y una vez que entramos, esperamos a que la vela de 4 horas cierre, y si vemos que terminó cerrando en doji rechazando, la entrada tiene un grado alto de probabilidad, sí, pero recuerden que también es importante usar las zonas de OT o el optimal entry trade, y aquí podemos ver que el precio rechaza tanto el optimal, que es del 79, como el 50%. Por lo tanto, la entrada viene a ser de alta probabilidad, ¿sí? Y lo que el precio viene a quebrar es prácticamente este mínimo, donde mencionamos que el mínimo viene a ser el objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un trade de una relación de riesgo-beneficio súper buena, ¿no? Porque el stop loss prácticamente era acá arriba, como de, más o menos aquí, como de 8 puntos, y el primer objetivo era acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una relación de 1-3, ¿sí? ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es que no solamente es buscar un objetivo, también demanda tener buena psicología, porque obviamente para que el 1.13 sea efectivo, o el 1.26 si hacemos el 2%, es necesariamente aguantar hasta que la operación llegue acá abajo. Entonces, esta operación, al ser en velas de 4 horas, viene a ser posiciones de swing, por lo tanto el precio se va a demorar más tiempo en caer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que paga buenas relaciones, pero obviamente es un trade que va a estar abierto hasta 4 o 5 días, dependiendo del tiempo en el que el precio se demore en caer. Pero la cosa es que no simplemente vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta que el precio venga a caer acá, porque nosotros venimos a aplicar los conceptos de intradía que ya vamos a ir viendo aquí, de la Asian Range, del Turtle Sub, etcétera, que son todos los conceptos que entran aquí para empezar a tomar las posiciones de venta, ¿sí? Entonces, como nosotros tenemos aquí el primer objetivo en la parte de acá, ¿sí? Nosotros también éramos conscientes, porque tenemos todavía esta zona de mínimos que estaba acá, que posiblemente iba a ser donde el precio venga a erradicar, ¿sí? E inclusive aquí también había un bullish order block en la parte de acá, en esta parte de aquí, ¿sí? Ya. Y también, pues bueno,
el objetivo swing, si el precio llegase a quedar, también venía a ser acá, donde ahí sí la relación de riesgo-beneficio venía a ser hasta 1.23, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a ver el desarrollo de días para que vean qué es lo que pasó aquí, qué pasó en estas caídas, qué pasó en las subidas, etcétera. Porque obviamente ya saben que como operamos en 4 horas, pues no estamos esperando a que se forme una hora, porque nosotros entramos a microtemporalidades para poder ver estructuras, ¿sí? Ver el rango asiático, meter OTs, etcétera. Entonces, listo. Como nosotros teníamos una primera posición acá, que esa es la que obviamente íbamos a dejar de swing, recuerden que esa no era la única. Como ya tenemos esta, íbamos a buscar más ventas, pero en las micro. Entonces, miren, vamos a bajar a 30 minutos nuestra temporalidad esencial para marcar tanto el rango de Asia como buscar las posiciones, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si nosotros vemos el rango de Asia que se había producido aquí, podemos ver prácticamente un rango de Asia que prácticamente el precio se ve por debajo en la apertura de Londres. Pero recuerden que nosotros veníamos con una venta ya desde acá arriba, ¿sí? E inclusive aquí podíamos haber entrado en el quiebre del rango de Asia. Lo que tienen que saber es que a veces el precio no va a crear un turtle y se puede ir de una al objetivo, ¿ya? Entonces, esto prácticamente, ¿cómo uno opera esto? Uno lo que hace es, por ejemplo, ver, entrar en el quiebre y colocar el stop loss por encima del rango de Asia, ¿sí? Y el objetivo va a venir igual, a ser el mismo objetivo de 4 horas, ¿sí? ¿Por qué el stop viene a estar arriba del rango de Asia? Porque si el precio se sale y se vuelve a meter, otra vez puede volver a caer, pero es menos probable que cree la doble manipulación por encima y por debajo, ¿sí? Porque ya veníamos con una fractalidad bajista dentro de lo que era 4 horas. Pero también tenemos que ver en las microtemporalidades zonas de acumulación pasadas donde el precio tiene mínimos anteriores que va a venir a quebrar. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede aquí? Aquí había esta zona de mínimos, que había esta zona de acumulación de órdenes, ¿sí? Donde el precio había quedado acumulado. Por lo tanto, podemos ver cómo el precio quebró esa zona, cayó un poquito más y después se da la vuelta. Pero si nosotros observamos aquí, son las 7 en punto de la mañana, ¿ya? Son las 7 en punto. Entonces, está dentro del Kilson de Nueva York. Nosotros ya sabemos que el Kilson es capaz de revertir y el mismo Open es capaz de revertir lo que hizo Londres. No es una probabilidad del algoritmo. Que si Londres cae, Nueva York simplemente vuelve a subir. Pero ¿por qué justamente aquí el precio se da la vuelta donde no hay un bloque de orden? Nos vamos a revisar en 4 horas, ¿sí? Nosotros ahí tenemos algo que ya conocemos como el vacío de liquidez o el liquidity void, que es la vela grandota que tiene liquidez donde las instituciones dejaron órdenes pendientes. Y ya sabemos que el precio puede reaccionar en el 50% de la vela grande y tener un retroceso. Pero ahora, ¿cómo puedo yo arriesgarme a tomar esta compra? Viendo lo siguiente, pues simple. Podemos bajar a 30 minutos y lo que tenemos que observar es si el precio en realidad está reaccionando en ese 50% dejando un patrón de rechazo como este o algún doji. Y de esa forma nosotros podemos entrar a comprar nuevamente hasta la parte baja del rango de Asia. En algunos casos podemos ir incluso hasta el máximo de acá, ¿sí? Pero también el precio suele quedarse en la parte inicial. Y el stop loss, por ejemplo, ejecutando con este patrón, puede ir simplemente por debajo de esta vela de aquí, ¿sí? Y tomar simplemente un corto en retroceso, pero estamos conscientes de que es un corto nada más, porque la estructura sigue siendo bajista, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El precio regresa otra vez, ¿sí? Vuelve a regresar y vuelve a formarse el nuevo rango de Asia, ¿sí? Del siguiente día. Entonces, fijémonos, vamos viendo los diferentes rangos asiáticos que hizo el precio. El precio aquí en Asia consolidó y Londres expandió hacia abajo, pero después Nueva York se regresó a la misma Asia, ¿sí? Y el siguiente día, por ejemplo, acá tenemos este Asian Range que está aquí y el precio lo que hizo fue lo que hizo el precio fue prácticamente, miren, sale de Londres, ¿no es cierto? En el Kilson de Londres y se queda prácticamente aquí. Nosotros sí podríamos ver aquí, perdón, creo que eran velas de 1 hora, que más o menos por aquí había un bullish, donde el precio podía haberse quedado para reaccionar. Ya, justamente aquí, ¿sí? Entonces tal vez uno aquí se hubiera confundido y hubiera dicho compra, ¿ya? Pero recuerden que nosotros estamos con estructura bajista. Por lo tanto, lo que deben saber es que si aquí hay un bullish, por ejemplo, y reacciona en el 50,
no vamos a comprar porque nosotros venimos vendiendo a favor de la estructura. Entonces, el que entra aquí a comprar está operando mal. ¿Por qué? Porque está operando contra estructura, ¿sí? Y bajando a 30 minutos nuevamente, bajando los 30 minutos, miren, aquí esto se torna súper sencillo y es algo que nosotros ya sabemos. Aquí nosotros tenemos el previous daily low que nos había dejado el día anterior, que por lo tanto ya saben que este viene a ser también un objetivo. Por lo tanto, los cortos, porque recuerden que nosotros tenemos una posición de largo plazo hacia abajo. Y tranquilamente en todas estas ventas nosotros podíamos irnos a seguir aguantando hasta que llegue el objetivo sin problema, ¿sí? Pero como nosotros hacemos intradía, pues ya saben que, por ejemplo, tomamos este corto de 50, salimos, tomamos esta venta de 40, salimos, etcétera, ¿sí? Pero también podemos mantener las posiciones a largo plazo, no hay problema, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede acá dentro de este rango de Asia? El precio sale por debajo, ¿no es cierto? Viene la Killzone y más o menos a las 4 que empiece el Open, el precio hace un retroceso reaccionando en el bloque que había caído una hora. Recuerden que no podemos comprar porque tenemos estructura bajista. Nosotros tenemos que ver un bloque que esté metido dentro de Asia, ¿sí? Y el Debes bloque recapitalizar, ¿no? exactamente. Entonces, esta mecha que nosotros estamos viendo aquí, que se da a las 6 de la mañana, sería a las 5 de la mañana en nuestro horario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sube a hacer esa mecha a lo que está cerrando el Open de Londres, que es de 4 a 6? Simplemente viene a buscar el bloquecito y ahí es cuando yo menciono que el rango de Asia también puede dejar bloques de órdenes que tanto el Killzone de Londres como el Open de Londres van a venir a buscar. Y si no es el Killzone de Londres y el Open de Londres, puede ser el mismo Killzone de Nueva York o el Open de Nueva York, no importa, ¿sí? Entonces, si nosotros marcábamos un FIBO en la parte de aquí, por ejemplo, podemos ver cómo el precio rechaza tanto OTES, ¿no es cierto? Rechaza OTES como rechaza el bloque. Yo sé que aquí el precio rompió como echa el bloque, pero recuerden que esto es totalmente válido. Siempre y cuando no lo rompa con el cuerpo, esto sigue siendo un rechazo, ¿sí? Entonces, a veces la volatilidad, la manipulación causa que el precio suba esa mecha, pero sigue siendo igual. Entonces, fíjense, aquí había dos oportunidades. La primera es la siguiente. Cuando el precio estaba subiendo agresivo, podríamos entrar con el stop loss estratégico por encima del rango de Asia, lo que les decía, ¿no? Y el precio, por ejemplo, viene a tener dos objetivos. El primero puede ser el menos 0.27 y el segundo el menos 1.618 o simplemente el menos 61.8, ¿sí? Ya, entonces, como nosotros teníamos un objetivo principal, que era el de 4 horas hasta acá abajo, por ejemplo, podíamos ir aguantando todo este camino lleno de ventas de hacia abajo, ¿sí? Y todas las relaciones en estos trades eran más de 1.10, ¿ya? Entonces, esos trades son los que hay que buscar porque son los que van a pagar un buen ratio de riesgo-beneficio. Entonces, miren, ¿qué sucede acá? Aquí existe otro bloquecito de órdenes, por ejemplo, aquí, y uno decía, chuta, y cerró por encima, voy a comprar. No, incorrecto porque estamos operando con estructura bajista, ¿sí? Seguimos vendiendo y el precio termina de llegar al objetivo que recién teníamos a largo plazo, que era este bloquecito de acá, ¿ya? Entonces, miren, la primera entrada, que era acá arriba, nos termina pagando 154 puntos. La segunda entrada de acá, si la hubiéramos tomado hasta acá, 178. La otra venta de acá, 100 puntos. Entonces, fíjense, en estas relaciones ya salía más del 70% de la cuenta solamente con estas tres entradas, ¿sí? O si no, hacer el intradía tomando los cortos, entrando y saliendo, ¿sí? Entrando y saliendo, que no hay ningún problema. Pero obviamente acá ya salimos porque este era el objetivo principal, ¿sí? Entonces, ¿qué vuelve a suceder acá? Acá se crea una confusión, ¿por qué? Porque bueno, aquí tenemos una caída fuerte, ¿sí? Por lo tanto, ustedes ya saben que el precio a medida que quiebra niveles es posible que se dé vuelta. ¿Por qué? Porque tiene que rellenar la liquidez que queda pendiente en estas bajadas, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva retail, por ejemplo, hay gente que está vendiendo por debajo de estos mínimos, ¿sí? Y también hay gente que aguanta sus posiciones en todo esto, queriendo tomar largos, ¿ya? Ellos no saben que el precio se va a dar la vuelta para agarrar más combustible y después volver a caer. Probablemente esta vuelta sea intencionalmente porque las instituciones en estos puntos compran, 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 compran y cuando el precio se da la vuelta terminan de liquidar sus posiciones de ganancia. Por eso cuando el precio se da la vuelta siempre es más largo este movimiento que el que inició acá abajo. Por eso cuando nosotros vemos estas nubes donde el precio hace esto, el precio siempre, el impulso de acá es más grande que el de acá. ¿Por qué? Porque ellos de aquí están comprando. Y en el último punto inyectan tanta liquidez que el precio simplemente coge y se da la vuelta y salen en beneficio todas sus órdenes de compra, ¿sí? Entonces, miren,
Vamos a ver lo que sucede acá. Una vez que ya hemos alcanzado los objetivos, tenemos nuevamente el rango de Asia en la parte de acá, ¿sí? Este tal vez hubiera sido un poquito más complicado de inicio, pero ya van a ver que no era tanto. Una vez entendido este rango asiático, por ejemplo, aquí podemos ver cómo dentro de la Kilson de Londres sale y en la misma Open de Londres consolida en la parte de aquí. Aquí es una especie de consolidación, ¿sí? Entonces, lo que yo mencionaba es que el Turtle SO puede ser entre 5 puntos hasta 50 puntos. Y en el euro dólar a veces hay casos que simplemente, fíjense, hace 10 puntos, 5 puntos y se vuelve a meter. Y es lo que explicaba que el precio sale, se vuelve a meter, vuelve a salir y se vuelve a meter. Y esta mechita termina radicando al mínimo de acá, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, cuando el precio ya se mete nuevamente al rango de Asia, especialmente puede comprar y colocar el stop loss por debajo de esto si está empezando abajo, ¿sí? Pero hay que tener el análisis previo para saber si se va a comprar o se va a vender. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede acá? El precio sube agresivamente por la noticia del non-farm, el cambio de empleo, ¿sí? Esto salió, creo que había salido negativo para el dólar, si no estoy mal, y por eso es que el euro dólar prácticamente se da la vuelta. Entonces, recuerden que las noticias fundamentales no solamente son capaces de manipular, sino que también aceleran el proceso, ¿sí? Entonces, miren, el precio llega acá. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un bloquecito de órdenes. Miren. El precio topa el bloquecito y termina siendo nuevamente un retroceso, ¿sí? Entonces, fíjense, el precio sube y, por ejemplo, aquí la entrada de compra ya venía sencilla porque cuando el precio creó ese patrón de W, simplemente era un stop loss aquí chiquito de 13 puntos y el objetivo era toda esta caída de acá, ¿sí? Que prácticamente el precio la terminó cubriendo, que fueron como 89 puntos, ¿sí? ¿Qué vuelve a pasar acá? El precio vuelve nuevamente a consolidar, ¿sí? Vuelve nuevamente a consolidar aquí, pero fíjense en esto. Yo sé que tal vez aquí se les va a complicar la estructura, pero ya van a ver que no era tan difícil. Ya identificando el rango de Asia, fíjense. El precio sale en Londres, se vuelve a meter, vuelve a caerse otra vez y vuelve a subir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nuevamente los vuelve a confundir. Pero recuerden que empezando un nuevo día, el precio crea el poder de 3. El precio abre, manipula y después termina expandiendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que uno podía ver prácticamente aquí? Sí, nosotros podemos ver como el precio quebró los mínimos, pero recuerden que es importante ir identificando también la estructura que tiene el mercado. Entonces, miren, vamos a irnos a velas de 1 hora para ir identificando las estructuras. Entonces, vamos a usar el resaltador para no perdernos. Tenemos un máximo, un mínimo. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Tenemos un máximo, tenemos un mínimo, fallo de estructura, tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Tenemos un máximo y tenemos un mínimo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué sucede aquí? El precio, por ejemplo, hizo un fallo en la estructura en la parte de acá. ¿Por qué? Porque este mínimo fue ascendente, superando al mínimo anterior de acá. Entonces, sí, tal vez aquí podía haberse producido confusión, pero recuerden que nosotros para comprar buscamos un patrón de cambio de estructura. Por lo tanto, aquí no lo tenemos, ¿sí? Entonces, no podemos caer en este engaño para tratar de buscar en el bloque de órdenes que se encuentra formado aquí, ¿sí? Porque nosotros ya veníamos de una estructura macro donde estábamos viendo ventas a largo plazo. Entonces, recuerden que cuando la micro tendencia va de la mano con la macro de 4 horas, las entradas se vuelven más sencillo y es más fácil hacer el análisis. Entonces, estos errores son comunes simplemente para poder despistar a la gente, ¿sí? Pero recuerden que nosotros acá en 30 minutos tuvimos un bloquecito y una buena entrada de ventas siguiendo el plan del Turtle SO y el bloque y los rangos de ASO. Entonces, ¿qué sucede acá? El precio sube, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede aquí? Miren, el precio nos crea un máximo ascendente, ¿correcto? ¿Qué hizo aquí el precio? El precio quebró el máximo anterior, ¿sí? ¿Y qué sucede acá? El precio nos forma un mínimo más bajo, ¿sí? Vuelve a subir el precio en la parte de acá, formando un máximo ascendente, y nosotros podemos ver que esto es un cambio de estructura correcto. Podríamos pensar eso así, pero nosotros tenemos un bloquecito de órdenes acá, y también tendremos otro donde el precio viene a mitigar. Y si esto iba a cambiar la estructura, pues el precio necesariamente tenía que caer a respetar estos bloques, y ahí cambiar la estructura y subir. Pero fíjense, el precio nunca hizo ese patrón, solamente fue manteniendo una secuencia alcista. Recuerden que el precio esto crea intencionalmente para poder erradicar movimientos del pasado, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué sucede acá? Miren en la parte de acá. Tenemos prácticamente dos equal highs, ¿sí? O sea, dos máximos iguales. Nuevamente, ¿sí? Y esto también
va a venir el precio a radicar más adelante, ¿ya? Fíjense, ¿qué pasa acá? El precio sale de Asia, se vuelve a meter, vuelve a salir, se vuelve a meter y termina disparado. Pero fíjense, si nosotros bajamos a 15 minutos, esa entrada era facilita, miren. Miren, tenemos punto máximo, punto medio. Punto máximo, ¿no es cierto? Y acá nuevamente tenemos simplemente una acumulación. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un bloquecito de órdenes en la parte de acá. El precio se quedó en el 50%. Y miren, ahí facilito sale la entrada de compra, miren. ¿Sí? Nuevamente está arriba. ¿Ya? ¿Y por qué estábamos comprando? Porque, bueno, el precio aquí ya venía siendo una fase de micro estructuralcista, ¿sí? No de macro, sino de micro. Entonces, miren, si nosotros vamos a 4 horas, nosotros también vamos a encontrar aquí unos puntos clave, ¿sí? Que prácticamente en 4 horas aquí había un bearish order block, que es el bloque que nosotros habíamos dejado marcado porque ya sabíamos que este iba a venir a ser el objetivo, donde si el precio rechazaba, pues prácticamente vendría a caer otra vez, ¿sí? Entonces, miren, volviendo a velas de 1 hora nuevamente, por ejemplo, podemos ver lo siguiente, miren. ¿Qué pasó aquí en el siguiente día con el rango de Asia, ¿no? Dejando este nuevo máximo, los puntos mínimos. Prácticamente el precio lo que hizo fue, vamos a marcar el rango de Asia primero, ¿sí? Ya. Vino Asia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bajando a 15-30 minutos donde buscamos las entradas por temporalidad, fíjense lo que hace el precio. Vuelve a salir de Londres, ¿no es cierto? Pero miren lo que tenemos aquí. Súper facilito, imposible no poder tomar esta entrada, miren. Tenemos un bloquecito, rechazo en el 50%, y ¿qué es lo que les decía yo? En intradía, primer objetivo puede ser el punto mínimo de Asia, o inclusive hasta el punto de arriba. Entonces, miren, el precio regresó, sí entregó como 25 puntos. ¿Qué hizo después? Se regresó, correcto, se regresó, pero la entrada igualmente la sostuvo. Entonces, miren, aquí se produjo una fase de consolidación en todo este punto, pero nuestro objetivo seguía siendo claro, este 50% de acá. Entonces, miren qué facilito se daban las entradas de estos días, y obviamente, pues el precio tenía acá un máximo, ¿no? Que era estos máximos de aquí. Entonces, fíjense, el precio quebró el máximo, ¿sí? Quebró el máximo. Y fíjense cómo vino a neutralizar dentro de la Kilson a las 8:30 de la mañana. Bueno, acá sería el Open porque es del UTC-4. El Open viene a neutralizar, fíjense. Y dentro de 4 horas, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? Nosotros vemos que en 4 horas simplemente el precio deja una gran mecha. Pero si nosotros volvemos a marcar el FIBO de impulso a impulso, podemos ver, por ejemplo, cómo el precio se queda por debajo de los niveles de OT 79. Por lo tanto, como estábamos en estructura bajista, pues obviamente el precio tenía un bloque de órdenes en 4 horas que está en la parte de acá. Y fíjense, este era el objetivo, el último objetivo de toda esta consolidación, ¿ya? Entonces, miren, vamos a 30 minutos otra vez, ¿sí? Aquí se produce una entrada por neutralización de máximos, donde nosotros podíamos haber entrado aquí agresivos y colocar el stop loss simplemente por encima de esa mecha o hasta unos 20 puntos. Y el objetivo ahora sí viene otra vez a largo plazo, donde el primer TP obviamente va a ser este mínimo de acá y el segundo se va a mantenerlo prácticamente largo hasta acá abajo, ¿sí? Vendría a ser otra posición de swing o largo. Fíjense acá, ¿qué sucede aquí? Aquí el precio está quebrando estructura de lado y lado, ¿sí? Pero miren lo que hay acá, miren. El precio viene a neutralizar el mínimo, que era el objetivo. Fíjense, el precio neutraliza el mínimo formando dos mínimos iguales y termina quebrando, ¿sí? Ya voy a explicar lo que pasa ahí, porque ahí sí había una posición de compra, pero las noticias del dólar fueron a manipular eso, ¿sí? Ya. Entonces, miren, si nosotros vamos a 15 minutos nuevamente en este día, podemos ver que tenemos el rango de Asia en la parte de acá, ¿sí? Ya. El precio sale, se vuelve a meter, vuelve a bajar, empieza a formar estructura microestructura alcista, bloquecito, rechaza y miren cómo viene la noticia, ¿no? Pero fíjense, el precio baja, vuelve a subir, vuelve a bajar y una forma de entrar era prácticamente cuando estaba quebrando aquí el mini. Tomar esta subida y nuevamente acá empezar a buscar ventas. Este fue el corto de venta que había tomado yo. Y el corto de compra por neutralización de máximos. Recuerden que el precio no puede irse de largo hasta abajo porque obviamente esto venía a cazar los sell stops, los stop loss de compras y también activar las posiciones de venta por debajo de los mínimos. Ya donde los retail están entrando a vender en la apertura. Y después del precio, fíjense, esto fue el día de hoy, ¿sí? Vuelve a formar el nuevo rango de Asia y simplemente se va para abajo. ¿Qué había que hacer?
entrar a vender en la apertura, el stop loss ya saben arriba inicialmente, stop loss estratégico y simplemente íbamos vendiendo hasta acá. Y esto era facilito en la madrugada. Después de ir bajando el stop loss, ya en B, y como tenemos las dos medias que el precio se encuentra por debajo, ya nos va diciendo esto prácticamente que mientras más está alejado el precio de ambas medias, esta tendencia tiene más fuerza a la baja. Y miren, y esto es lo único que había que hacer toda la semana en el euro dólar. Súper sencillo, ¿sí? Aquí, y bueno, la entrada principal, ojo con esto, ¿no? La entrada principal de venta no era esta de aquí, sino era acá arriba. ¿Por qué? Porque acá en el Kilson, prácticamente a las 2:30 de la mañana, es lo que yo les decía. Hay casos en el que el rango de A se expande hacia arriba y empieza a caer. Y viene a las 2:30, le quiebra un poquito por encima, simplemente quiebra estos máximos y después se va para abajo. Y uno lo que tiene que hacer es simple. Cuando el precio quiebra falso, pone el stop loss unos 20 puntos o 10 puntos de exagerado arriba. Y empieza a tomar la venta prácticamente desde ahí. Y ahí se empieza a mover uno hacia abajo hasta largo plazo. Bajamos el stop loss de B y cuando el precio está quebrando, podemos entrar estratégicamente otra vez aquí con el stop loss cubierto por encima del cruce de ambas medias o inclusive hasta acá. Simplemente estratégico hasta que vaya cayendo el precio, ¿sí? Y una vez que quiebra, otra vez se pone a B y fíjense, todas estas relaciones más de 1:10 y con esto se puede sacar hasta un 200%, un 300% en esta semana, ¿sí? No dejándonos de engañar de los movimientos. Entonces, bien, el movimiento principal, el análisis principal fue en 4 horas. Pero la idea era, como dije, nunca dejarnos de engañar de la estructura. Hay que ir entendiendo, ¿sí? Lo que va sucediendo dentro del mercado. Y al final, fíjense, el precio viene a golpear todos los objetivos y no falló ninguna entrada, ¿sí? Ninguna entrada falló, todo se cumplió al pie de la letra, pero hay que realizar el buen análisis. Entonces yo sí les dejé analizar el euro dólar y les dije a largo plazo que los objetivos, si el precio ya había caído acá y que acá si volvió a respetar el bloque de 4 horas, íbamos a volver a vender hasta el bloque de 4 horas en la parte de acá, ¿sí? Entonces fíjense, el euro dólar fue facilito, ¿ya? Fue súper sencillo. Y bueno, en realidad, como les digo, no había